Crear contenidos es fácil, tal vez demasiado fácil, y por eso hay tanta cantidad de contenidos hoy en día. Contenidos, formatos, plataformas y por supuesto creadores y creadoras, comunicadores, diríamos, en otra época. Que crear contenido sea fácil, que cada vez tengamos más plataformas para hacerlo, que cada vez los medios para difundirlo, promocionarlo e incluso ganar dinero, aunque a algunos nos cueste más que a otras personas, no quiere decir que sí o sí tengamos que hacerlo. Repito, crear contenidos es fácil, tal vez demasiado fácil, pero eso no quiere decir que ese contenido tenga que ser creado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast, en la semana final de temporada, una temporada que termina el 30 de junio de 2025 y no vuelve a comenzar hasta el 2 de enero de 2026, precisamente por esta misma razón, porque crear contenido es demasiado fácil y como te decía antes, no necesariamente porque sea fácil, tenemos la obligación de crear contenido. Una cosa no tiene que ver con la otra. Pero antes de profundizar en este tema, te recuerdo que he publicado, lanzado o estoy enviando por email una guía definitiva para lanzar tu podcast y mantenerlo vivo a lo largo de 2025 y, ¿por qué no?, también 2026. ¿Para quién es esta guía? Bueno, si estás escuchando este podcast porque tenés ganas de comenzar tu podcast o estás dando tus primeros pasos, bueno, te voy a contar todas las claves que yo creo deberías tener en cuenta para crear tu podcast y poder continuarlo a lo largo de todo el año de los próximos meses. Y si ya tenés tu podcast lanzado, pero estás buscando darle una vuelta, potenciarlo, o querés asegurarte de ir por el camino correcto, lo mismo, acá te cuento yo todo lo que creo que deberíamos tener en cuenta, como te decía, para que tu podcast tenga constancia y lograr mantenerlo vivo con el menor esfuerzo posible. El menor esfuerzo posible, que ya te digo, de todas maneras va a ser un gran esfuerzo. En fin, vas a leomenendez.com/guía y te la envío por correo electrónico. Eso sí, ten en cuenta que la hice con mucho esfuerzo, la hice para que vos la recibas. Esa guía no tiene sentido si vos no la lees. Así que ahora, leomenendez.com/guía y le damos sentido a la guía y a este mensaje que te estoy dando en el podcast. Crear contenidos es fácil, demasiado fácil. Dejar de hacerlo es bastante más difícil y por eso también vale la pena probarlo. Si no fuera fácil crear contenido, yo no tendría más de 200 episodios publicados en este feed. Este feed en el que, antes de convertirlo en un podcast de publicación diaria, se publicaban audios de manera completamente errática, una vez cada tanto. Pero no porque yo quisiera hacerlo así, no porque considerara que la frecuencia de un podcast no era importante. Lo hacía así porque no encontraba la forma de hacerlo de otra manera. Tenía muchas cosas para decir, para compartir, para teorizar, pero no encontraba la forma de bajarlas a tierra y de poder decirlas en voz alta frente a un micrófono. Mientras tanto, el resto de mis podcasts, el de Marvel, el de Star Wars, el de The Walking Dead, seguían a todo ritmo. Pero el de podcasting, no arrancaba. Y la idea de estar maltratando este feed no me dejaba en paz. Ahí atrás, en el feed, a la vista de todos, están las diferentes ideas que fui teniendo a lo largo de este tiempo y que fui probando. Hasta que se me ocurrió la definitiva, entre comillas, la del podcast diario. También fue casi sin pensarlo, sin tener en cuenta el esfuerzo que me llevaría y las consecuencias que tendría, pero lo hice igual. Fue una prueba más de todas las que ya había hecho en este feed y fue la única prueba que salió bien, que dio resultado. En ese momento yo tenía una teoría que quería probar, o mejor dicho, quería evaluar qué impacto tendría en este feed, no solo el hecho de establecer una frecuencia de publicación regular, sino también el darle una frecuencia diaria. En la teoría, estaba convencido de que el formato diario y corto tendría un gran impacto en el podcast. Y lo estaba porque eso ya lo había probado en otro podcast, en uno de estos podcasts de cine y series. Y de paso, además, trabajaba en la constancia, en la periodicidad y exigía a mi cerebro para que llegue al máximo y encuentre temas de conversación de los que hablar cada día. Así fue como comenzó, como una prueba, como un experimento, y las teorías se cumplieron casi todas. Si te muestro, por ejemplo, las métricas del feed, algún día lo haré, lo prometo, el cambio, por supuesto que es radical. De no publicar nunca a publicar todos los días, hay una gran diferencia. Y también hubo un cambio en mí porque comencé hablando al aire, apenas teniendo en cuenta lo que quería decir, y terminé escribiendo guiones, bastante improvisados, eso sí, pero escribiéndolos en fin para maximizar el tiempo de cada grabación. Hoy en día
Para mí el podcasting es experimentación. Creo que en realidad siempre lo fue. Y eso es parte de lo que intento transmitir en cada uno de estos audios que te comparto. La idea de que probar, cambiar, medir, experimentar y adaptarse es buena. También la constancia, claro, pero la constancia te la dejo a vos porque a mí me cuesta mucho. La primera fase de este experimento y cuyo resultado empiezo a compartir contigo está llegando a su fin. Y eso quiere decir que comienza una nueva etapa de la que te hablaré un poco más adelante. Entonces, ¿valió la pena publicar un podcast diario cada día durante todo un año? Sin dudas que sí, valió la pena y mucho. Si no lo hubiera valido, si no hubiera causado el impacto que causó en este feed, la segunda parte de este experimento no podría comenzar. Y si ese fuera el caso, yo seguiría grabando un podcast diario.